Ok, buenas tardes. El día de ahora vamos a hablar sobre adhesión avanzada. Vamos a tocar los temas del sellado dentinario inmediato y el resin coating, ¿verdad? Me imagino que en algún momento o en alguna publicación o casos han visto o han escuchado hasta este momento. Entonces, los objetivos de la clase tenemos definir los conceptos de sellado dentinario inmediato y resin coating. También explicar la importancia de estos dos pasos para un protocolo de adhesión avanzada y también presentar el protocolo de aplicación del sellado dentinario inmediato y el resin coating. Entonces comenzamos, ¿verdad? Que la odontología restauradora, que es aquella que nos da el diagnóstico, reparación y reemplazo de piezas dentales fracturadas con lesión cariosa o ausente. Ahora en día, pues va de la mano con la odontología conservadora, que es ahora en lo cual nosotros tratamos de brindarle al paciente o de hacer una odontología mínimamente invasiva y con el objetivo de buscar conservar la estructura dental sana y esencial. No sé si alguien... Ok. Entonces, y ahora por eso tenemos la famosa o la tal llamada o la odontología restauradora biomimética, de la cual vamos a nosotros profundizar más en en todas estas clases y temas que hemos visto y que vamos todavía nos falta por ver y vamos a repetir para que nos quede siempre claro, siempre muy firme, ¿verdad? Ese criterio que debemos de formar para nosotros lograr una buena adhesión, un buen protocolo y brindarle al paciente, ¿verdad? Un buen tratamiento. Y todo eh, con el objetivo, ¿verdad? De cuidar, ¿verdad? Y conservar esa estructura o ese remanente dental, ¿verdad? Y desde un inicio, como había mencionado en la clase anterior, ir con ese objetivo de que promocionar la odontología preventiva también, porque desde un inicio podemos nosotros prevenir esos tratamientos tan invasivos o el hecho de nosotros querer salvar la pieza con el tejido remanente que se ha dejado, ¿verdad? Por tratamientos invasivos anteriores. Entonces, en esta imagen podemos ver un corte histológico de un diente en el cual vemos el esmalte y la dentina. Hablábamos que en la clase anterior el esmalte nos da en realidad una amortiguación en sí, o sea, nos brinda aquella protección al diente en sí. Y esta, ¿verdad? Aquí, además del esmalte y la dentina, hay una estructura que debemos de considerar que es la que en realidad nos da la amortiguación y es la cual nos brinda aquel soporte, aquella protección al diente y la cual podemos nombrar o conocemos como la unión amelodentinaria, ¿verdad? Y es aquella, pues, es tan especial, es tan maravillosa que en realidad tenemos que preservarla en realidad, porque es aquella que aparte de la amortiguación nos protege al diente. Podemos incluso ver en esta imagen aquellas tal vez fisuras, ¿verdad? O aquellas posibles, digamos, en realidad, por los golpes que ha recibido el diente, como esta, a la hora de llegar a la unión amelodentinaria, esta la puede difundir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, quiera sí o no, a la hora de perder nosotros esta grandiosa estructura, pues nos conlleva pues a un debilitamiento del diente y por ende pues nos causa pues lo demás, ¿verdad? Con lo que le sigue. Entonces, muestro esta imagen, ¿verdad? Para igual hacer énfasis
en la importancia de no solo el esmalte y la dentina, sino que también esta estructura que está entre ambas, ya que aparte de ser que nos ayuda a la amortiguación, las propiedades de ellas es única, porque como pueden ver está en medio de dos capas y por ende tiene las propiedades tanto del esmalte como de la dentina. Y eso también por eso nos ayuda, ¿verdad? A crear esa protección, ese escudo hacia el diente. Entonces, todo esto, ¿verdad? Y también incluso en las demás clases que sí han visto de histología, de adhesión y de anatomía dental, podemos constatar, debemos siempre volver a ese pensamiento de dónde hemos nosotros estudiado y dónde nosotros sabemos cómo está constituido el diente para nosotros poder reconstruirlo o rehabilitarlo posteriormente, ¿verdad? Entonces, aunque la adhesión al esmalte ha sido un procedimiento clínico exitoso con buenos resultados, desde la década, a largo plazo, desde la década de 1960, la durabilidad de la unión resina-dentina se ha plantado como un tema preocupante durante las últimas 2 décadas. Claro, en la clase anterior había mencionado que usualmente se nos enseña que una determinada capa nos va a brindar una mejor adhesión, pero que últimamente estudios recientes, ¿verdad? O no tan recientes en realidad, han comprobado que no es esa capa en la cual nosotros hemos venido estudiando o nos han dicho, eh, y estamos hablando, ¿verdad?, de la dentina. Entonces, el objetivo aquí es tratar en sí la dentina porque usualmente un diente totalmente destruido o con poco remanente dental, claro, va a haber perdido la mayor parte de las capas y nos vamos a encontrar con una capa más interna. Y entonces decimos que a la hora de nosotros tratar con la dentina y al cortarla, producimos un smear layer, ¿verdad? O un barrillo dentinario. Y nosotros para lograr una adhesión en dentina, usualmente, vea, dependiendo en realidad del sistema adhesivo a utilizar, o usualmente como se comenzó con el grabado ácido, ¿verdad? Este nos va a ayudar a disolver el barrillo dentinario y va a descubrir 5 micras de dentina, ¿verdad? Esas 5 micras de dentina mineralizada, ¿verdad? Eso nos va a ayudar porque ya van a estar expuestas las fibras colágenas, que es la cual nosotros debemos de tratar. Entonces, nos dice, una infiltración deficiente conlleva una biodegradación acelerada, o sea, una biodegradación del sistema adhesivo que nosotros ponemos en el diente. Entonces, una infiltración deficiente, ¿verdad? El objetivo en realidad que nosotros queremos hacer en el diente, al nosotros querer lograr un protocolo y querer lograr una adhesión avanzada, nuestro objetivo debe de ser imprimir, infiltrar, sellar y convertir adecuadamente esta zona. O sea, estamos hablando de la capa híbrida. Y mientras esta capa híbrida nosotros lo tratemos de la mejor forma, imprimamos, infiltremos y sellemos y fotopolimericemos bien, esta zona, claro, puede perdurar más. Entonces, entre los factores que afectan la adhesión está la contracción de polimerización, el envejecimiento o la degradación de la capa híbrida, el tiempo, que también es un factor muy importante, el factor C, que también lo hemos visto y nos lo han mencionado, ¿verdad? En la carrera, el estrés ante la carga o el estrés constante ante la carga, el coeficiente de expansión térmica que tiene el material y el volumen del composite.
y la fuerza adhesiva de esto, ¿verdad? En esta parte estamos hablando del sustrato al cual nosotros vamos a adherirnos. Entonces, decimos que todos los sistemas adhesivos se degradan. Sí, el tema es cómo minimizar esto. Entonces, decimos que una polimerización subóptima, o sea que no fotopolimerizamos bien esta capa híbrida, va a aumentar la permeabilidad por los monómeros residuales, más que todo en los adhesivos simplificados, porque usualmente también este es otro punto en el cual nosotros debemos de eh, ser conscientes en el uso del sistema adhesivo adecuado. Porque lo que pasa es que los adhesivos simplificados de una botella usualmente tienen los dos componentes en una sola botella, en los cuales estos dos componentes en realidad, siguiendo una lógica, no deberían de estar en el mismo bote, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos adhesivos? Tienden a tener monómeros y esos monómeros pueden quedar dentro de la capa híbrida, ¿verdad? Como residuo y esto, pues, si no polimerizamos bien, aparte, ¿verdad? Nos va a afectar, vea. También la falla adhesiva a la hora de nosotros hacer un protocolo o al nosotros colocar un sistema adhesivo, vamos a encontrarnos con gaps o con espacios y por ende vamos a tener una infiltración bacteriana y de esterazas o una hidrólisis que genera una cascada de descomposición de la capa híbrida. Entonces, esto es lo que nos está generando y uno de de varios factores que nos va a alterar, ¿verdad? O a maximizar la degradación de la capa híbrida. Entonces, ¿qué vamos o qué podemos hacer para nosotros contrarrestar esto? Podemos utilizar adhesivos como números hidrofóbicos, como los Gold Standard, que el Gold Standard, sabemos los de cuarta generación, ¿verdad? También, pues estos van a tener mejor conversión polimérica y menor permeabilidad. También podemos utilizar o realizar la hidrofobización con resina de baja viscosidad, o sea, un resin coating o un recubrimiento de resina, ¿verdad? De 0,5 milímetros en la superficie después de haber colocado un sistema adhesivo en nuestra preparación. Y también considerar el factor C y las técnicas de reducción de estrés al nosotros colocar, ¿verdad? O reconstruir con resina nuestra preparación o nuestro diente, ¿verdad? En el cual vamos ya sea a hacer una restauración directa o indirecta. Entonces, entre las consideraciones importantes que debemos pues, de tener en cuenta, se encuentra la maduración, o sea, la maduración de la capa híbrida que nosotros hemos formado después de haber colocado nuestro sistema adhesivo. Esto, nosotros para que dejemos madurar la capa híbrida, por lo menos debemos dejar de 5 a 30 minutos para que la capa híbrida madure antes de colocar capas de más de 1,5 milímetros. Entre los tips o entre los técnicas que nosotros podemos hacer es, digamos, cuando hay una restauración muy grande, en sí o extensa o que ha perdido una o dos paredes, más que todo, esto incluso nos va a ayudar a nosotros a ganar tiempo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros colocamos el adhesivo y el tiempo que nosotros vamos a levantar una pared, ese tiempo, mientras nosotros estemos levantando una pared, vamos a estar dejando madurar la capa híbrida que se encuentra en la dentina. Entonces, esto es también llamado el desacople con el tiempo. Entonces, al permitir que la dentina madure mediante el tiempo de desacople, se logra una fuerza de adhesión que imita la conexión natural del diente, haciendo que la restauración sea predecible y duradera, que era lo que también estábamos mencionando
en la clase anterior, ¿verdad? Que es la diferencia de un composite que puede durar 2 años a uno que puede durar 20 años. Y claro, en las mejores condiciones, porque claro, también pueden haber composites que puedan durar, pero no en las mejores condiciones. Entonces, esto asegura que el estrés de las capas superiores no afecte a la capa híbrida inmadura en la dentina profunda. Entre otras, también, ¿verdad? El factor C. El factor C, que es la proporción de superficies adheridas con las no adheridas, sabemos que entre más alto el factor C, mayor estrés y por ende mayor riesgo de formar brechas o gaps, ¿verdad? Por ese estrés de contracción, porque sabemos que la resina se va a contraer hacia el centro, hacia el centro de la masa, ¿verdad? Y peor cuando nosotros colocamos incrementos extensos, ¿verdad? También técnicas de reducción de estrés nos van a ayudar a usar incrementos pequeños de resina para poder controlar o, claro, controlar el control de expansión térmica del material, ¿verdad? También, o entre otras consideraciones importantes, el uso de fibras, que el uso de fibras en sí, las fibras se encuentran fibras continuas y discontinuas. Entre las fibras continuas podemos ver como las fibras de polietileno o el tal llamado es una marca en sí, pero lo llaman Ribón, pero en realidad son fibras de polietileno. Ribón es la marca. También hablamos el uso de fibras discontinuas, que son todas aquellas, ¿verdad? Más que todo fibra de vidrio y los podemos encontrar así como en las casas de GC, como el Everex Posterior o el Everex Flow. Entonces, la colocación de estas fibras nos pueden ayudar a aliviar el estrés de polimerización porque va a regular, ¿verdad? A la hora de que polimerice. La resina nos va a ayudar a controlar ese estrés de contracción y también va a mejorar la resistencia a la fractura porque esto también nos ayuda a amortiguar y a difundir mejor las fuerzas. Entonces, volvemos y tocamos otra vez la jerarquía de adhesión que vimos ayer. Y volvemos y repetimos que este concepto explica que los diferentes sustratos dentales se adhieren con fuerzas y tiempos distintos, ¿verdad? Dependiendo de su contenido mineral. Entonces, a mayor contenido mineral, la adhesión es más rápida. Entonces, decimos, ¿verdad? Que el orden, en este orden de mayor a menor en cuanto a la mineralización, hablamos del esmalte, la dentina superficial, dentina intermedia, dentina profunda, dentina cariada afectada y dentina cariada infectada. Entonces, el esmalte, como dijimos, ofrece una adhesión rápida, eso sí, en tiempo el esmalte nos va a ofrecer una adhesión rápida, pero si nosotros sabemos tratar, si nosotros tenemos paciencia y tratamos bien a la dentina, nos puede dar un potencial mayor que el esmalte, pero todo es cuestión de tiempo. Entonces, ya que, ya que los polímeros, ¿verdad?, se van a encapsular en las fibras de colágeno de la dentina. Entonces, todo esto vuelve a la jerarquía de adhesión porque siempre debemos de ser conscientes a qué sustrato dental nosotros nos vamos a adherir y dentro del protocolo tener en cuenta lo que vimos ayer, que es la zona de sellado periférico, para así también proteger a la pulpa y también darle a ese diente una adhesión mayor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sellado dentinario inmediato? El sellado dentinario inmediato consiste en la aplicación de un sistema adhesivo de 3 pasos, mejor, ¿verdad? O con relleno idealmente, para sellar la dentina recién tallada. Y también incluso aquellos adhesivos que contengan el 10 MDP, ¿verdad? Entonces, este simple paso lo llamamos simple porque en realidad es un paso que si nosotros lo vemos,
después, después de tallar el diente y preparar, es un simple paso en realidad. Es cuestión de cuándo hacerlo. Y este simple paso nos va a ayudar a incrementar la fuerza de adhesión de la dentina a un 400% de la unión microtensil, ¿verdad? O de la resistencia a la unión a la microtensión. ¿Por qué a un 400%? Porque si recordamos, la dentina usualmente tiene una unión de 12 megapascales, pero en realidad puede tener una adhesión mayor hasta alcanzar de 50 a 54 megapascales, teniendo en realidad paciencia, ¿verdad? Tomando en cuenta el tiempo y de cómo vamos a tratar esa dentina. Entonces, los beneficios del sellado dentinario inmediato son, está en la optimización de la fuerza adhesiva, o sea, la unión entre resina dentina, que también esto nos va a ayudar a reducir la formación de gaps o de brechas, que es lo que también queremos evitar al nosotros hacer una restauración. También reducir la hipersensibilidad posoperatoria, que es la cual desde un inicio de las resinas, del grabado, de toda la odontología adhesiva, nos ha venido, ¿verdad?, anteriormente a causar problemas. Y entonces este paso, este sellado inmediato, nos va a ayudar, ¿verdad?, a minimizar esa dinámica de fluidos, sellando pues inmediatamente la dentina, como su nombre lo dice. Este también permite una adhesión a la dentina, perdón, una adhesión a la dentina desarrollarse en un ambiente libre de estrés. Claro que sí, porque así una vez recién cortadita, nosotros la impregnamos, la filtramos, la convertimos, la guardamos, ¿verdad? No va a estar eh, digamos, esto lo va a ayudar a que no se, en un futuro, ¿verdad? No se afecte mucho y no se contraiga de una sola vez, ¿verdad? Como usualmente uno dice, va, ahorita el adhesivo, fotopolimerizo y esto y esto y esto y ajá, ¿verdad? Pero usualmente en realidad lo hacemos incluso hasta después. Todo esto tomando en cuenta no solo al nosotros quitar una carie, sino que también el sellado dentinario inmediato también va a aquellas preparaciones para corona o para incrustación o para cualquier otro. Con solo nosotros, a la hora de hacer una preparación, un tallado y descubramos la dentina, debemos de tratarla porque esto es lo que usualmente es lo que se quiere promover, sellar la dentina inmediatamente, ¿verdad? Para que ésta no se contamine también y la podamos guardar, ¿verdad? Proteger. Y así, protegiéndola, pues nos va a dar mejores resultados. Entonces, este evita pues la contaminación bacteriana y por ende la degradación colágena. Entonces, también tenemos el llamado resin coating o el recubrimiento por resina, ¿verdad? Y es aquí donde el resin coating podemos decir que es aquella capa uniforme de 0,5 milímetros de composite fluido para iniciar la adhesión a dentina, sin estresar la capa híbrida en desarrollo durante la polimerización. Entonces, esta pequeña capa que nosotros vamos a poner después de nosotros haber realizado nuestro protocolo de sistema adhesivo, nos va a ayudar en sí a no estresar la capa híbrida. Como es en sí, no es poner, pongo el adhesivo, pongo un poco de resina fluida, no, sino que usualmente esta capa sí debe de ser delgada, usualmente de 0,5 milímetros, usualmente pues por eso se constata o se hace o se verifica con una sonda, ¿verdad? Porque lo queremos tampoco es estresar a la dentina, sino que claro, recubrirla un poco para que cuando la contracción al polimerizar de la resina, esa contracción no sea de estrés, sino que usualmente esa contracción va hacia abajo. Va hacia abajo, va hacia la dentina, va hacia la capa híbrida y eso también ayuda a protegerla y también a dar una adhesión mayor.
Los beneficios del resin coating, pues crear una estrategia adhesiva segura, ¿verdad? También el resin coating nos va a ayudar a hacer una barrera de seguridad a prueba de fallos. Porque claro, no todo trabajo, no todo en la vida es para siempre, ¿verdad? Entonces, significa que cualquier falla restauradora, ¿verdad? Ocurre por encima de la adhesión en el material restaurador. Y aquí es donde también surge un tema muy importante en el cual nosotros lo que buscamos evitar son fallas catastróficas. Las fallas catastróficas son aquellas que nos van a destruir el diente en sí, que es una falla que a la hora de que falle la restauración también va a fallar eh, en sí el diente, por decir, o sea, sería resina y diente, no solo resina, cuando en realidad lo que buscamos siempre es proteger al diente y si en dado caso hay alguna falla, ¿verdad? Sea una falla, ¿verdad? Superficial o en la restauración, ¿verdad? Para nosotros poder volver a restaurar y verificar, vea claramente en la oclusión, porque usualmente cuando hay fallos así es porque no se han hecho un buen examen de oclusión, ¿verdad? A la hora de nosotros dejar los contactos, ¿verdad? Entonces, este resin coating, este paso nos va a ayudar, ¿verdad? A cualquier falla restauradora y esto va a suceder por encima de la adhesión o por encima del diente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, va a proteger la estructura dental sana restante y también facilitar la reparación del reemplazo del esmalte, que en dado caso sea ya sea una restauración directa con composite o un material indirecto. Entonces, vamos a ver los protocolos del sellado dentinario inmediato y del resin coating. Para empezar, todos estos pasos en realidad siempre debe de ir con aislamiento absoluto. Y claro, no todos nosotros en realidad al principio nos gusta aislar porque se requiere de tiempo, se requiere de práctica usualmente. Y en realidad en estos casos que nosotros queremos salvar piezas, o en realidad no se le deben de decir piezas, son órganos dentales, los dientes, usualmente están ya totalmente, han perdido en realidad mucho sustrato, mucho tejido, entonces nos han dejado un remanente dental escaso. Entonces, por ende, claro, el aislamiento va a ser un poco de reto. Pero en realidad todo es cuestión, como les digo, de práctica, claro, de habilidad, de paciencia. El aislamiento absoluto para piezas que están totalmente destruidas o parcialmente destruidas requieren de mucha paciencia. Es con lo mismo con el sellado dentinario, ¿verdad? Dejar madurar la capa híbrida es paciencia, es tiempo, claro, pero ese tiempo vale la pena y hace un gran cambio. Entonces, se ha demostrado que la contaminación salival en el campo de adhesión reduce la resistencia de la adhesión, incluso en casos en que la saliva se seca o se enjuaga y luego se seca, ¿verdad? Entonces, luego de haber aislado, vamos a remover, ¿verdad?, la caries y vamos a asegurarnos del sustrato al cual nos vamos a adherir y también vamos a tener en cuenta un área o una zona de sellado periférico para nosotros hacer predecible, ¿verdad?, esa adhesión. Entonces, con la preparación tenemos que también tener en cuenta el factor C, ¿verdad? Cuando hablamos del factor C, va a depender según la preparación. Claro, cuando estamos hablando de una copa, una copita, ¿verdad? Va a haber un factor C alto. Cuando estamos hablando de un bowl, que es un poquito menos hondo, vamos a hablar de un factor C medio. Y cuando hablamos de un plato, vamos a tener un factor C bajo y por eso, si en dado caso ustedes ven casos clínicos o
han visto en algún momento que las nuevas tendencias es de cementar sobre una preparación levemente plana, ¿verdad? O expulsiva, ¿verdad? Entonces, eso de tenerlo en cuenta, ¿verdad? El factor C. Lo otro, arenar. Opcional porque a la hora de nosotros hablar en realidad de la odontología biomimética restaurativa se entiende, claro, más que todo en nuestros países, que no se pueden conseguir claramente ciertos materiales y eso es muy entendible. Claro, también igual, si podemos hacer el esfuerzo de conseguirlo, pues mucho mejor. Pero si no, claro, para arenar en sí, el arenador que tiene BioArt en realidad funciona súper bien. También de considerar las micras del óxido de aluminio a utilizar. Usualmente para arenar se puede arenar con 50 micras, ¿verdad? De óxido de aluminio. No hay problema siempre y cuando controlen la presión. La presión con la cual van a arenar es muy importante porque sí pueden haber exposiciones pulpares por una presión alta. Entonces, a la hora de arenar, muy importante la presión en bares, que usualmente se recomienda que sea de 1,5 a 2 bares, ¿verdad? E intermitente. Arenar en seco o en agua puede ser con cualquiera de los dos, en realidad. El simple hecho de arenar aumenta. Usualmente, claro, hay estudios que con el arenado seco, van a haber casos exitosos, pero luego de haber salido el famoso Airflow con su arenado en húmedo, pues claro, también ha dado excelentes resultados. Pero ¿qué pasa? Bueno, aparte de eso, el arenado en realidad compacta el smear layer y promueve la adhesión en sistemas adhesivos self-etch, o sea, más o menos como de la sexta generación, y patrones de fallo en adhesivos Total Edge, ¿verdad? También nos van a evitar esos patrones de fallo si nosotros también utilizamos esos adhesivos de cuarta generación o los de Gold Standard. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en nuestra clínica no tenemos un arenador o queremos empezar? No hay problema. Podemos preparar, podemos activar, ¿verdad? Con el uso de fresas diamantadas de cinta roja, porque este también nos va a ayudar a preparar el tejido o el sustrato al cual nosotros nos vamos a adherir. Entonces, una vez preparado, ¿verdad? Y esto hago énfasis porque también es muy importante y lo acabo de pasar y no sé si igual quieren que sea un poco más dinámico, si alguien me puede ayudar con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que es mejor preparar antes de hacer este protocolo o preparar después? Aquí nadie se equivoca, todos en realidad siempre estamos en constante eh, aprendizaje, entonces no tengan pena. Solo por decir una respuesta. Si cuando creen que se debe de preparar, antes de hacer el protocolo o después. En mi opinión, doctora, quizás sería antes. Ok, ok, muchas gracias. Vaya, aquí eh, usualmente es así, ¿verdad? Usualmente uno quita la caries, hace el protocolo y después prepara, vea. Pero usualmente, vea, lo que por eso estamos aquí a nosotros preparar, debemos de verdad de hacerlo antes, incluso no solo preparando el sustrato al cual nosotros nos vamos a adherir, sino que hago énfasis en esto porque hay momentos en los cuales nosotros decimos, bueno, primero sello la dentina y después hago mi preparación, pero es ahí donde cambian y es muy importante esto, porque mientras hacen la preparación antes, ustedes ya van a dejar en sí el diente listo. Y una vez listo, hacen su protocolo de sellado dentinario, hacen el resin coating, ¿verdad?
Y luego, pues, si en dado caso se pasa un poquito de altura de la preparación, solamente se baja y se rectifica la preparación. Entonces, son pequeños detalles que en realidad ayudan mucho y también con el tiempo, ¿verdad? Nos van a ayudar. Entonces, una vez nosotros haciendo la preparación, eh, permítame, haciendo la preparación, vamos a nosotros hacer el sellado dentinario perfecto, ¿verdad? Permiso, disculpe. Permítanme. Disculpen que tenía una llamada. Entonces, una vez con la preparación, ¿verdad? Y procedemos con el sellado dentinario inmediato y en este caso vamos a hacer un protocolo con un sistema adhesivo de grabado total de cuarta generación, ¿verdad? Un adhesivo de 2 botellas, en el cual vamos a comenzar con un acondicionamiento del esmalte de 15 segundos, en dentina 10 segundos. Vamos a enjuagar, vamos a secar ligeramente, siempre teniendo cuidado de no sobresecar. El uso siempre de la clorexidina, aunque esto ahora en día es polémico, pero en realidad no quita ni pone. Entonces, en realidad no hay problema si lo ponen. De todas formas, sí, claro, hay estudios que también avalan que esto nos va a ayudar a la inhibición de las metaloproteinasas, ¿verdad? Entonces, no hay problema con tal que lo logren, está mejor por si acaso, ¿verdad? Como dicen. Claro, esto sin exceso, ¿verdad? Y no lo vamos a remover. Luego, vamos a comenzar con nuestro primer, frotando 30 segundos y airando 10 segundos. Después de cuando nosotros veamos que este primer no se mueve ya y se ha volatilizado, comenzamos y continuamos, perdón, con el adhesivo, con el botecito Doctora, de... Sí, perdón, yo tengo dígame, una pregunta. dígame. ¿Dónde usted consigue este sistema adhesivo de primer? Porque yo lo he buscado y no lo encuentro, no sé qué casa comercial lo tiene. Sí, vaya doctora, en eso tiene mucha razón y es que lo que pasa es que en el país no hay. Usualmente pues yo lo mando a pedir en realidad de Guatemala, vea, usualmente Infosa o una casa comercial de Guatemala, usualmente los venden, vea. Eso es lo único que por eso mencionaba, vea que hay materiales, bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos productos de Yeezy como el Everex Flow y el Everex Posterior, vea. Incluso si ustedes se animan o vamos a utilizar fibra Ribón, también no hay casa comercial. Antes había, pero ahora se tiene que mandar a pedir ya sea a Nicaragua o a Honduras, ¿verdad? Sí, doctora, y no sé si ustedes nos pudieran así como facilitar y hacer un pedido para los que quisiéramos adquirir este tipo de producto. Lo voy a hablar con la doctora Mónica y con Ajá. mucho gusto, claro, para que igual vea, nos ayude también a nuestra práctica diaria y tiene mucha Ajá. razón. Lo voy a hablar con la doctora. Sí, con ¿Sí la nos doctora hace el Mónica, favor? doctora. De Gracias, acuerdo, sí. Un gracias. gusto. Sí, un gusto. Ya, solo tengo una pregunta, Sí, doctora. sí, sí, Con dígame, este dígame. sellado dentinario inmediato, vaya, Sí. porque yo realmente estoy acostumbrada a hacer la preparación y hacer, digamos, todos los pasos, ¿verdad? Pero regularmente yo, cuando fui a Brasil, yo conseguí un ionómero de vidrio que Ujú, es como fluido, como que ok, fuera una resina fluida. ok. Entonces, yo generalmente pongo eso en lugar de lo que es la resina fluida. No sé si eso es válido, pero hoy que estoy ahí, pongo, digamos, el ionómero y luego la capita de Ujú. la fluida. Entonces, no sé si estoy como poniendo demasiado material. Usualmente, en realidad, el ionómero de vidrio como base en los nuevos estudios, vea, Ujú, claro, hay muchas contradicciones, muchas polémicas en esto,
porque los nuevos estudios están, digamos, incluso con el hidróxido, con el teracal y que eso no, y que bla, 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 porque han salido muchos estudios en realidad que con un buen protocolo de sellado dentinario y de resin coating, con la resina fluida, no con ionómero, porque la resina es de baja carga y lo que o sea, lo que lleva en sí la resina no se va a comparar a un ionómero en sí. Entonces, la contracción poca que vamos a nosotros a adquirir con la resina fluida de 0,5, eso ya está comprobado que ayuda, ¿verdad? A proteger esa capa híbrida. Entonces, por eso que con el ionómero hay doctores que practican esto, ¿verdad? Y dicen, no, eso para qué, ¿verdad? Y hay otros que, claro, siempre en el gremio van a ver que sí, que no, ¿verdad? Claro, cada uno tiene su propio criterio, pero con base siempre a una evidencia científica, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo y estamos, ¿verdad? Hablando. Usualmente, en realidad, se usa más que todo con resina fluida. Claro, doctora, si igual usted quisiera seguir utilizando ionómero de vidrio, ¿verdad? Porque usualmente se usa ionómero de vidrio porque se entiende que libera flúor. E incluso resinas fluidas, así como la chofu, que también aquí en el país la venden y que ya trae con liberación de flúor, claro, con esa resina fluida, de ya sea F00, F02, también eso ayuda mucho, Sí, porque ¿verdad? prácticamente la de Shofu es la que ocupo para poner como esa Ah, bueno, pequeña si es resina, capa. no, pues si es de Ujú, la de Chofi, la Beautyfill, ujú, sí, es resina con liberación de flúor y está muy bien. ujú. No, pero ese es el otro, ese que yo le digo que le menciono es como que fuera una resina fluida, pero es ionómero. Ajá, Ah, no sé qué cosa más trae aparte de eso, pero yo realmente ionómero en sí, así ya no vea. ajá, no, Ujú, ya no, pero Chofu sí tiene la resina fluida y que contiene también liberación de flúor. Esa, ajá. Sí, en esa es muchos muy estudios, buena. ajá, Ujú, está súper bien para hacer el resin coating. sí, gracias, doctor. Un gusto. Entonces, bueno, quedo pendiente entonces ahí para hablar con la doctora Mónica para ver si podemos hacer eso, para pedir los adhesivos, ¿verdad? Y ahí les hago saber, bueno, con la doctora Mónica, ¿verdad? Entonces, siguiendo, ¿verdad? Con el protocolo, después de haber colocado nuestra capita de adhesivo y haberla frotado, ¿verdad? Con un micro brush diferente, no con el mismo, ¿verdad? Por favor, porque acuérdense que cuando vamos a poner primer, si en dado caso el sustrato es solamente esmalte, no vamos a poner primer, sino que solo vamos a utilizar la segunda botellita. Entonces, bueno, en este caso, pues totalmente diferente, estamos utilizando los dos. Vamos a ir a airear la última capita, ¿verdad? Y luego fotocuramos. Una vez fotocuramos, vamos a hacer el resin coating y aquí podemos ver un pequeño video. Vamos a aplicar una capa uniforme de 0,5. Vamos a verificar con la sonda periodontal que lo está haciendo ahí. Y luego de haber verificado, vean, ¿verdad? Entonces, luego de haber hecho estas dos cositas o estos dos pasos en el protocolo, ¿verdad? Ya con nuestro, digamos, haber preparado, haber sellado inmediatamente la dentina, haber colocado un poquito, ¿verdad? Un recubrimiento de resina con resina fluida y haber rectificado ciertas partes de la preparación, vamos a tener lo que es nuestra biobase o también llamada base biológica o base restauradora profunda, que reconstruye la dentina perdida y esta busca imitar a la estructura, la función y a las propiedades mecánicas del diente natural, porque aquí es donde todo esto que hemos hablado nos va a devolver o vamos a estar imitando o tratando de imitar claramente lo que fue el diente, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer para nosotros devolverle a ese diente salud y
poder devolverle también esa capacidad de poder sobrevivir un poco más o a resistir cargas, ¿verdad? Que van a ser sometidas después, ¿verdad? De haber finalizado nuestra restauración. Entonces, luego de nosotros tener una biobase, vamos a nosotros a restaurarla, ya sea directa o indirectamente. Directa, ya sea con resina composita, con la técnica incremental oblicua o con incrementos de 1,5 milímetros, o indirecta con diferentes materiales, ¿verdad? Ya sea dependiendo del caso. Una cuestión muy importante a la hora de nosotros terminar la biobase, porque como claro, perdón, sabemos que lo hemos hecho con adhesión, con resina y cualquier cosa después se puede, claro, puede haber, se puede pegar, ¿verdad? En dado caso nosotros querramos hacer una restauración indirecta y queramos dejar un provisional, que en realidad con las biobases no hay ningún problema porque una vez nosotros apliquemos glicerina y lo dejemos bien pulido, puede servir como un provisional en realidad. Entonces, como usualmente se hace eso, después de tener nuestra biobase, la desactivamos esa biobase para esperar a nuestra restauración final, definitiva. La desactivamos con glicerina y con pulido. A la hora de nosotros querer cementar o restaurar definitivamente y querer volver a reactivar esta biobase, lo que nos va a ayudar es ya sea arenar o el hecho del uso de las fresas diamantadas, cinta roja, ¿verdad? Usualmente más preferible en realidad el arenador, ¿verdad? Y siguiendo otra vez los pasos de los protocolos y en dado caso sea así, ya sea ahí pueden utilizar los adhesivos que quieran, menos de quinta generación, por favor. Pueden utilizar de universales y si van a utilizar los Gold Standard como la cuarta generación, acuérdense que solo es el segundo botecito que es el adhesivo. Y si van a utilizar universales, pues que contengan 10 MDP, ¿verdad? Para nosotros asegurar una adhesión pues avanzada. Entonces, consideraciones, aislamiento absoluto no es no es opcional en realidad, cuando estamos hablando de adhesión, no es opcional. La remoción de caries, el uso, si es posible, del tinte detector de caries o de constatar bien esa zona de sellado periférico, ¿verdad? Para nosotros asegurarnos del sustrato al cual nosotros nos vamos a adherir. El factor C también, estrés el estrés de la contracción a la polimerización. También el uso de sistemas adhesivos, tanto por el material en sí como el protocolo o el paso del sellado dentinario inmediato. También tener paciencia, ¿verdad? Que nos está hablando del desacople con el tiempo, dejar madurar la capa híbrida, ¿verdad? Y porque eso nos va a dar una fuerza de adhesión mayor, ¿verdad? La polimerización, que también es muy importante, ¿verdad? Eso siempre dependiendo pues claro, del material de la lámpara, conseguir por lo menos, claro, no lámparas, wow, entiendo que claro, hay lámparas Ferrari, vea, que todos quisiéramos tener, pero a veces pues cuando uno va comenzando se dificulta y es muy entendible, ¿verdad? Entonces, igual tampoco irse a una lámpara bien chinita que no va a asegurarnos, vea, una polimerización óptima, vea. Entonces, por lo menos buscar, vea, algo intermedio, vea. Y por último, leer instrucciones del fabricante de los materiales, porque eso también va a depender del buen uso
y de los resultados, claro, del material que estamos utilizando, ¿verdad? Y que siempre va a depender, no solamente guiarnos como 15 segundos para todos. No, porque acuérdense que igual siempre estamos en constante evolución, desarrollo, que incluso ahora hay adhesivos universales de 2 botellas. Incluso hay microbroches de silicona, ¿verdad? Porque ahora dicen que los pelitos del microbrosh, que también, vea, muchas cosas más, vea. Claro, hay cosas que hay que dar el beneficio de la duda y hay otras que es de seguir en evaluación, ¿verdad? Y seguir viendo. Aquí tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Algo que quisiéramos que recapitulemos, yo entiendo que esta clase ha sido un poquito más rápida, por Exacto. decirlo así, ¿verdad? Yo tengo una duda. En la etapa de maduración, o Sí. sea, dice que es de 5 a 20 minutos, pero más o menos usted cuánto espera. Usualmente para dejar nosotros dejar madurar a la dentina, usualmente tenemos que dejar de 5 con tal que comience de 5 minutos en adelante. Súper bien. Claro, entendiblemente que nosotros no vamos a estar una hora ahí, pues vea, pero a la hora de que nosotros tengamos una preparación que usualmente es la que nosotros vamos a reconstruir otra vez o a levantar una pared, usualmente nos tendemos a llevar un poquito más de tiempo. Entonces eso son otros tipos de recomendaciones que nos van a ayudar a ganar tiempo, ¿verdad? Entonces, con tal, desde 5 minutos, eso vale mucho. Ok, gracias. Un gusto. Algo más que quisieran que recapitulemos, que repitamos, dudas. Doctora, yo tengo una pregunta con la parte del sistema adhesivo a utilizar Ok. cuando se está haciendo el sellado dentario inmediato. Ujú. Este, entiendo yo que ahí es a elección el sistema adhesivo que se utiliza, que tanto puede ser como ocupar un gold estándar como uno universal, por ejemplo. Así es. Es opcional, pero se recomienda en realidad los Gold Standard, pues, porque usualmente tienen mejores resultados, vea, incluso no solo los Gold Standard, que también están los de sexta generación, que son los Self-Edge, que son no sé si igual han escuchado o han visto ahí, vea, muchos casos que no presumen en sí, sino que en realidad tienen mayor disponibilidad a la casa de Curaray, porque es una de las casas pioneras en realidad en adhesión, y pues tienen esos adhesivos, pues que también incluso hay un adhesivo que es el Clearfield SC Protect, que tiene ya incluso un antimicrobiano en su fórmula, ¿verdad? Claro, todos quisiéramos tener lo mejor, pero en nuestro caso, Centroamérica, y no solo tal vez a veces Centroamérica, sino que también por países, ¿verdad? Porque Guatemala, pues, no es que tenga Curaray, pero por lo menos tiene el Optibón, ¿verdad? Entonces, claro, esa opción, pero entre los recomendados, el Gold Standard, adhesivos de sexta generación y los universales que usualmente tengan 10 MDP, que claro, está la casa de Visco y está el Old Bond Universal que también se puede utilizar. Y lo bonito de todo este protocolo en realidad, el uso o el paso del resin coating en realidad ayuda mucho y también optimiza el uso de los adhesivos universales. Entonces, quieras o no, nos da opción, ¿verdad? No es que nos amarran dos, ¿verdad? Sin manos, sin poder elegir, sino que, claro, siempre van a haber recomendaciones y pues hay otros que pues va a ser opcional, ¿verdad? No, no es que sea totalmente obligatorio. Ok, gracias. Un gusto.
¿Alguna otra duda? Recuerden, no tengan pena, todos siempre estamos en constante aprendizaje, todos nos equivocamos. eh, Nada, cualquier pregunta en realidad es muy buena. Una parte también de la biobase, que también esto lo vamos a ver en la clase de los elementos claves para la reconstrucción biomimética, es el build-up. El build-up o la reconstrucción con resina, que usualmente a veces tenemos que elevar margen. Y también lo van a ver en la clase que creo que la doctora Karen va a dar con elevación de margen profundo. Todos esos pasitos también van a ayudar a la hora de que madure, ¿verdad? La capa híbrida y también nos va a constituir, es parte de tener una biobase, porque digamos, en esta restauración que ustedes pueden ver acá, digamos, en esta parte es resina, digamos, esta parte es resina porque esto estaba más destruido y tuvieron que preparar y eliminar caries más profundo, entonces quisieron ahí una elevación de margen para reconstruir la biobase y tener un sustrato, ¿verdad? Un sustrato mejor para que nosotros a la hora de restituirlo con una restauración indirecta, pues tenga mejor, ¿verdad? Mejor adapte y así no, porque también esto de la biobase lo que queremos es preservar el tejido sano, no es a que, esta pieza está débil, hagámosle corona y comenzamos a hacerle, ¿verdad? A ponerle un montón de resina y a quitarle todo el esmalte que tenía. Con todo esto es lo que queremos. Este es el objetivo en realidad de la odontología restauradora biomimética, que queremos preservar el tejido que está ahí y por ende, claro, ya no van a ser coronas, sino usualmente, hablándolo así, ¿verdad? De forma como simple, más incrustaciones, ¿verdad? Dejando en sí el tejido sano, intacto o incluso a veces, como vimos ayer, que claro, a veces hay que recubrir la cúspides que están ahí, preparándola un poquito para crear espacio para la restauración. Pero así pues es mejor a quitar un poquitito de cúspide, a recubrirla y devolverle esa protección al diente a quitarle todo el esmalte que ha quedado ahí, ¿verdad? Entonces, es de los objetivos en sí que tiene la odontología restauradora biomimética. ¿Dudas, más dudas? ¿O todo claro? Todavía están pensando si alguna duda o todo bien? Ok, Yo creo que todo bien, doctora. vaya, está bien, muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo, creo que unas 2 clases más. Y pues ha sido un gusto. Que tengan feliz noche. Cualquier cosa igual, estamos a la orden. Em, y pues nos seguimos viendo. Pasen feliz noche. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctora. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.